1846, centro de Australia. Una expedición formada por 10 hombres a camello, entre los que se encontraban 2 aborígenes, con 20 mulas y 50 bueyes. Se embarcan en un viaje que implica más de 3.500 kilómetros, que los llevaría desde la ciudad de Brisbane en el este, hasta la ciudad de Perth en el estuario del río Swan en la costa suroeste. A principios del siglo XIX, el interior de Australia es un gran desconocido. Las costas del continente de 7.7 millones de kilómetros cuadrados se acaban de medir y se conocen solo algunas regiones. Solo en el sureste, alrededor de Sydney, los europeos avanzaron unos kilómetros tierra adentro y se establecieron allí. Estas regiones se presentan menos agrestes y estériles, además de contar con mayor humedad y un clima más benéfico. Anteriormente hubo algunas expediciones al centro de Australia, pero el continente nunca había sido atravesado por completo, al menos no por ningún europeo. Solo se especulaba sobre lo que se encontraría en el interior del país. Algunos investigadores sospechaban de vegetación tropical en el centro del continente, lo que dio pie a muchas historias asombrosas. Se hablaba desde un enorme lago interior en el que desembocan los ríos que corren tierra adentro, hasta la existencia de criaturas fantásticas, ciudades llenas de magia, riquezas y cosas difíciles de entender. El líder de la expedición es el científico y naturalista alemán Ludwig Leichhardt, de 34 años. Ludwig había intentado hacer el paso un año antes, en una expedición a unos 750 kilómetros al noroeste de Brisbane. 6 meses después de iniciada la expedición, la prensa, y un poco más tarde conocidos de Ludwig, lo dan por muerto tras no recibir ningún tipo de noticias por parte de los aventureros. En octubre de 1847 Ludwig y su equipo aparece harapiento y demacrado frente al puesto militar en Port Essington Bay. En esta expedición, los hombres padecieron fiebre. Las moscas de los establos y los gusanos les perforaron el cuerpo, la comida que consistía solo en carne seca, y que se había empezado a descomponer por la humedad, hacía mella en su salud. Todos los miembros de la expedición tuvieron que ser internados y vigilados muy de cerca por las condiciones de salud en las que habían llegado. Los hombres recorrieron más de 9.000 kilómetros, una ruta sin caminos que obviamente era mucho más difícil de lo que esperaba Ludwig. Solo 9 caballos quedaban para los aventureros, su reserva de comida consistía en un solo buey vivo. Ludwig Leichhardt lleva a tierra libros llenos de notas sobre la flora y la fauna del noreste de Australia. Ha cartografiado montañas, ríos y arroyos, y les ha dado los nombres de los patrocinadores. En el norte, Ludwig descubrió bosques secos y sabanas, así como valles fértiles y aguas ricas en peces y pobladas de patos. Los informes de Ludwig son prometedores. Para la nueva expedición, el plan que había trazado no les llevaría directamente a la costa suroeste. Primero planeaba dirigirse al norte para explorar los cursos de los ríos y estudiar la flora y la fauna. Más tarde girarían hacia el suroeste, para explorar el interior del continente, y finalmente marchar hacia el río Swan. Estimaba que el viaje desde la costa este a la oeste tomaría de 2 a 3 años más. Esta campaña era increíble para la época. Ningún occidental había estado por esa región hasta entonces y mucho menos conectando las dos ciudades a caballo. El periódico The Australian también cree en su éxito. Los envidiosos pueden tener objeciones, los justos aplaudirán. Después de una llamada del periódico, los lectores donarían tanto dinero y provisiones, que el equipo de Ludwig Leichhardt ya podría atreverse a salir. Las provisiones incluyen alrededor de 350 kilos de harina, 50 kilos de té, 45 kilos de sal, 30 kilos de tabaco, además de una dotación de carne deshidratada, 49 bueyes y 20 burros que llevarían las cargas, incluidos los instrumentos de medición, carpas, plomo y pólvora para las armas. Parece que va mejor esta vez. Estamos muy favorecidos por el clima, nuestras mulas y bueyes son muy pacíficos, declaró Ludwig a un reportero del periódico The Sydney Morning Herald, poco antes de partir, ese 5 de abril de 1848. Un poco más tarde Ludwig Leichhardt se aleja junto a todo su equipo dejando una nube de polvo que se levantaba por el galope de los animales, desapareciendo en el desierto con todos sus hombres. Esta sería la última vez que se vio a Ludwig o a cualquiera de los que le acompañaban con vida.
ellos desaparecerían sin dejar rastro alguno. Pero, ¿qué era lo que realmente Ludwig estaba buscando? Varios grupos han buscado al equipo de Ludwig a lo largo del tiempo. Se encontraron marcadores de árboles, restos de campamentos, algunos huesos, un poco de metal erosionado aquí y allá. Pero, ¿son todos estos hallazgos realmente los restos de la expedición perdida? Las especulaciones aún rodean el último viaje de Ludwig Leichhardt. Cuando sus amigos en Sydney nuevamente no tuvieron noticias de Ludwig durante 3 años, esperaron lo peor. A estas alturas, a más tardar, las provisiones y las municiones deberían haberse agotado. En marzo de 1851, 3 años después del inicio de aquella expedición, las autoridades de Sydney financiaron una primera búsqueda. Esta exploraría la costa norte, porque Ludwig podría haberse retirado allí después de que pudieran haber surgido dificultades inesperadas en su ruta planeada. Pero esta expedición no tuvo ningún resultado. Desde entonces, el equipo de Ludwig ha sido buscado repetidamente. Se han encontrado pocos rastros que podrían provenir de aquella expedición. Si se compara la ubicación de algunos hallazgos con las declaraciones de Ludwig sobre la ruta prevista que hizo antes de la salida, se puede adivinar la ruta que seguiría su grupo. Los vestigios más importantes incluyen árboles tallados con la letra L. Ludwig ya había marcado la ruta de su primer cruce fallido de Australia. Estos signos se han encontrado en varias partes del este de Australia y el territorio del norte. El explorador John McDowall encontró huellas de hombres blancos, huellas de cascos de caballos y una cabaña con techo de paja habitada por locales en el interior de Australia. Nunca ha visto algo así entre los aborígenes. Además, se percató que, a casi 700 kilómetros al sur de la actual ciudad de Darwin, vivía un niño que tenía la piel clara junto a un grupo de nativos. ¿Sería este un hijo de Ludwig o de alguno de sus hombres? Según las marcas encontradas en los árboles dejadas por Ludwig, se deduce que el equipo expedicionario avanzó hacia las estribaciones del norte del desierto de Simpson. Existen 6 teorías de lo que realmente sucedió. La primera, en las estepas y los desiertos, llueve tan raramente que solo sobrevive la hierba más resistente, las plantas de eucalipto y los matorrales de acacia. Ludwig debe haber estado constantemente buscando agua. Tal vez, utilizó ríos y arroyos secos para orientarse. Se sabe que en su anterior expedición tuvo que cabalgar casi 48 kilómetros para encontrar un pozo de agua. En su búsqueda tal vez sucumbió ante la deshidratación. La segunda teoría, su estrategia que consistía en viajar con poco equipaje y una manada de bueyes, y confiar en la suerte ocasional de la caza le había funcionado en su anterior expedición, pero siempre se corrían riesgos. Canguros y emús terminaron en la olla, pero también zarigüeyas y zorros voladores. Pero, ¿y si los hombres no solo se habían quedado sin suministros, sino también sin municiones? La tercera, es posible que la expedición fuese víctima de una inundación. De vez en cuando, las fuertes lluvias transforman el paisaje y los lechos de los ríos en torrentes embravecidos. Luego inundan toda la región durante semanas. La cuarta teoría, en 1871, un inspector de policía llamado J.M. Gilmore, en nombre del gobierno de Queensland, se dispuso a investigar un rumor que decía que un hombre blanco vivía en el área de Copper Creek, a unos 1.400 kilómetros en línea recta al oeste de Brisbane. El policía J.M. Gilmore, al encontrar al hombre e interrogarle, le informó que Ludwig había sido asesinado por los nativos. Pero, ¿por qué? Varios diarios de Ludwig de sus viajes contienen evidencia del comportamiento a menudo insensible hacia los aborígenes. El compañero de Ludwig, John Gilbert, fue asesinado por una lanza cuando los nativos atacaron de noche el campamento de la expedición, porque los 2 aborígenes del grupo habían asaltado a varias de sus mujeres. La quinta teoría que dice que, tras publicarse una historia en el Sydney Morning Herald, el 5 de febrero de 1874, bajo el título Expedición Leichhardt, el periódico informaba sobre un tal Andrew Hume, un exconvicto que aseguró haber conocido a August Classen, un hombre del equipo de Ludwig, en el noroeste del continente. Classen le dijo, comentándole al periódico, que el equipo de Ludwig se había amotinado, y después de una pelea con Ludwig, lo abandonarían sin caballo a su suerte, lo que le significaría una muerte segura.
Y una última teoría dice que todo el equipo, incluyendo bueyes, caballos y otros animales, desaparecieron al adentrarse en una zona atemporal de selva tropical. Algunos exploradores habían reportado que en algún lugar del corazón de Australia existía una selva tropical, más allá del lago Gregory, pero en estos días, basta con observar vistas de satélite del continente australiano para darse cuenta de que esto es imposible, a no ser que de alguna manera hayan sido transportados a otro lugar. El interior de Australia ha revelado muchas más reliquias a lo largo del tiempo. Restos de zapatos y piezas de herramientas oxidadas, monedas británicas de 1817 y 1842, e incluso una placa de latón grabada con el nombre de Ludwig Leichhardt. Sin embargo, hasta el día de hoy, el desierto no ha soltado toda la historia completa del naturalista. Después de Ludwig, ningún hombre se atrevió a cruzar Australia de este a oeste por el centro. Expediciones posteriores avanzaron gradualmente por el interior del continente desde las costas, pero nunca intentaron hacer una travesía como la de Ludwig Leichhardt. ¿Acaso Ludwig y su equipo descubrieron o hicieron algo que no les permitiría regresar jamás a la civilización? ¿O esta es una historia fácil de deducir, comprendiendo que una expedición de esta envergadura traería riesgos insalvables? Gracias por estar aquí, nos vemos.